Muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias por asistir a un nuevo seminario por parte de la Liga de Ciencia Técnica. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Santiago Hurtado. Él es un conocido de la casa, ya que fue licenciado de Meteorología, el primer licenciado. Luego realizó el doctorado en Geofísica también acá. Y actualmente realiza sus labores de investigación en la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, Santi, muchas gracias. No, en realidad en el Comahue tengo un cargo docente, trabajo pero sí. Lo editamos. Bueno, les voy a hablar un poco del cambio climático observado en Patagonia. No es nada dinámico de lo que voy a hablar, es más lo que se observa en Patagonia, ¿no? Principalmente, ¿lo pasa? Che, perdón. ¿Y qué hace ahí? Ahí está. Principalmente les voy a hablar de los resultados de dos papers, que son estos, por si después les interesa, les puedo pasar los papers. Primero un poco de contexto, ¿no? Porque, ¿cómo es la Patagonia? ¿No? La Patagonia básicamente tenés una pequeña franja en el oeste, que es la cordillera, donde básicamente ocurren todas las precipitaciones, ¿observan? Después tenés un gran área, que es casi toda la Patagonia, que es un clima árido y semiárido, ¿no? Que básicamente tenés una vegetación arbustiva y pastizales. ¿Sí? Tendría que ser así, ¿no? Es la estepa patagónica, básicamente. Un poco de cómo funciona el ciclo hidrológico en la Patagonia para poder entender un poco los resultados. ¿Sí? Para esto les muestro una figura del SMN, de Bariloche. Básicamente lo que tenemos es la mayor cantidad de precipitaciones ocurren en el invierno, ¿sí? En general entre mayo y agosto, ¿sí? Y el pico suele estar en junio-julio, ¿sí? Y las temperaturas, bueno, en el invierno llegan a bajo cero, la precipitación suele ser nibia, ¿no? Entonces en el invierno se acumula nieve y luego cuando empiezan a aumentar las temperaturas empieza a haber un derretimiento de esa nieve. Y en el verano y otoño es cuando menos precipitaciones tenemos, ¿sí? Esto es el caudal del río Neuquén, esto es una imagen de hecho de la tesis de Lorenzo. Básicamente lo que tenemos es una fase marcada seca en el otoño, ¿sí? Donde los caudales de los ríos son bajos. Y pongo caudal del río porque en realidad es una variable que te está hablando del sistema hidrológico en general. O sea, básicamente en el otoño y fines de verano es cuando menos disponibilidad de agua hay, ¿sí? Después tenemos en el principio del invierno, cuando empiezan las precipitaciones, empieza a aumentar el caudal, ¿no? Y empieza a haber más agua disponible, pero no hay tanta agua disponible porque gran parte de ese agua está en estado sólido, ¿no? Entonces no está disponible para nada. Entonces ahí tenemos un primer máximo de invierno. Después tenemos un máximo en primavera, que es cuando más agua disponible hay en el sistema debido al derretimiento de la nieve y hielos, ¿sí? Luego, en lo que sería ya el verano y el otoño, casi todo el agua disponible tiene que ver con el derretimiento de hielo y nieve en el subsuelo. Esto tiene que ver con derretimiento, ya sea de permafrost, acuíferos que se congelan y rock glaciers, que no sé cómo se dice en castellano porque nunca lo escuché en castellano, no voy a mentir, que es glaciares que tienen básicamente una cubierta de suelo encima. Morena. Depósito de morena. Nunca encontré una traducción, o sea, pero bueno. Básicamente el aporte de agua al sistema viene dado en primavera y otoño por derretimiento, ¿no? De lo que queda en el subsuelo, ¿sí? Y obviamente alguna que otra precipitación. Este es un paper que lo puse acá porque está lindo, porque explica bien el ciclo hidrológico de Patagonia, entonces, como tiene ahí un modelo conceptual y bastante. Acá hago un comentario que es importante. Yo, ¿por qué estoy hablando tanto de esto de la disponibilidad de agua y demás? Hay una realidad que es, en verano y otoño, es cuando más
tenés demanda de agua por parte tanto del sistema ecológico, las plantas y animales, como de los humanos para generación de energía hidroeléctrica y para consumo. Entonces, en el momento de más demanda en la región es el momento de menos disponibilidad de agua, lo cual históricamente es un problema, ¿no?, que hay en Patagonia. Entonces, bueno, ahora vamos un poco a el cambio observado. Para esto, lo que tomé para estudiar fueron dos estaciones de aforo de caudal, una en el río Neuquén, una en el río Chubut, ¿sí? Lo que está pintado es la cuenca, ¿no?, que estaría tomando el valor de caudal, y después los puntitos, los circulitos, son estaciones pluviométricas, que ahí hay una mezcla de absolutamente todo. O sea, hay datos del servicio meteorológico, datos de la red de recursos hídricos, datos del INTA y datos de campos privados. Bueno, si vamos a lo que es la serie de caudal, ¿no?, esta es la serie de Neuquén y la serie del río Chubut, que son anomalías, podemos ver que a fines de registro, ¿no?, en las últimas década y media básicamente, cambia abruptamente la variabilidad y los valores del caudal. De hecho, si hacemos un test estadístico de quiebres, lo que vamos a encontrar es que o en el 2007 o en el 2010 se detecta un quiebre. Eso dependiendo del método estadístico, o lo detectan en el 2007 o lo detectan en el 2010, pero todos los métodos detectan un quiebre ahí. Lo interesante es que en los dos ríos, ¿no?, ocurre lo mismo. Este quiebre es un quiebre justamente a menores caudales, es un cambio en la media. Si tomamos el año 2007, que es justamente donde más métodos detectan el quiebre, ese cambio en la media es del 40% en el río Neuquén, o sea, la media cae un 40% de su valor, y en el río Chubut un 30% de su valor. O sea, es bastante grande la caída. Si vamos a las series de precipitación, esto es, cada línea negra es una serie de precipitación de cada uno de esos puntos que les mostré antes. Está el valor estandarizado para que sean comparables, ¿no? O sea, todos tienen misma, o sea, media 0 y desvío estándar 1. Si le aplicamos desde quiebres, de nuevo nos ocurre que casi todos los quiebres, casi todos los datos tienen un quiebre en el 2007 o 2010 y algunos entre esos valores. Y la mayoría son en torno al 2007 los cambios en la detección de quiebres. Lo cual nos va todo llevando a pensar que en el 2007 es que ocurrió efectivamente el quiebre. El cambio en precipitación, en promedio, estamos hablando de un 20% de caída en la media de la precipitación. Pero si lo vemos en términos de Box-plot, esto es precipitación antes del quiebre y después del quiebre, podemos ver, por ejemplo, el percentil 75, después del quiebre, tiene un valor casi igual al percentil 50 antes del quiebre. O sea, es un cambio bastante abrupto. Si lo vemos espacialmente, esto es la caída de la media en términos porcentuales, considerando el 2007, ¿no? Y lo que se marcan con crucecitas es porque es mayor aún que 30%. ¿Sí? Fijémonos que para colmo, los mayores valores están todos en torno a la cordillera, que es donde más precipitación hay, ¿no? O sea, en la estepa los cambios no fueron tan grandes. Luego, si vamos a temperatura, esto es las componentes principales de temperatura, para que vean el loading. Fíjense que es básicamente muy grande, o sea, la serie esta está representando casi toda la variable interanual. Y si vemos
la serie temporal, o sea, el B-score de la componente 1, lo interesante es que no solo aparece un quiebre, pero en el 2008, no en el 2007 aparece el quiebre, sino que tenemos un cambio en la tendencia. Antes del quiebre no había una tendencia de los datos. Luego del quiebre no solo cambia la media, sino que tenemos una tendencia positiva. ¿Sí? Y vemos esto en un mapa, ¿no? La media antes y después del quiebre. Básicamente lo que tenemos es que tenemos un aumento de la temperatura en torno a 0,5-0,6 grados. Esto es temperatura media anual y estamos considerando un periodo relativamente corto. O sea, no estamos hablando de esto de la era preindustrial, estamos hablando 1980 a ahora, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver un poco qué pasa mes a mes, ¿no? Esto es un gráfico de los meses del año y es la contribución del cambio mensual al cambio anual, ¿no? ¿Esto qué sería? Sí, básicamente el cambio en ese mes, ¿cuánto te explica o qué te explica el cambio que viste en el año? Verdes oscuros estarían indicando que están contribuyendo positivamente al cambio, entonces que ahí es que hubo una disminución importante. Podemos ver que básicamente la disminución más grande la tenemos en estos 3 meses, pero principalmente en junio y julio, ¿no? Junio y julio es donde teníamos los máximos de precipitación, que es donde ahora está cayendo mayormente, y en agosto lo interesante es que tenemos una contribución negativa, lo cual estaría implicando un aumento de la precipitación. ¿Sí? ¿Esto qué nos está diciendo? Más allá de que el acumulado anual cayó en un promedio de 20%, también cambió el ciclo anual. O sea, el pico de invierno se achicó, ya no es tan grande, y se extendió hacia agosto, porque en agosto está lloviendo más. ¿Sí? Luego, si vamos a temperatura, vemos que los de enero a abril, que es justamente la época más crítica, es donde tenemos los mayores cambios de temperatura. De hecho, tenemos anomalías en la región norte que llegan a 1,6. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, abril, que básicamente todo el campo está en torno a 1,2 grados de anomalías, digamos, de diferencia. Con lo cual, esto es bastante crítico porque justamente tenemos que en la época de menos agua y de más necesidad de recursos tenemos un aumento más grande de la temperatura, y un aumento más grande te hace mayor necesidad del recurso hídrico y para colmo mayor pérdida por evapotranspiración, ¿no? Como el problema que ya naturalmente existía se está exacerbando. Y algo interesante es octubre, que en octubre tenemos un enfriamiento. Es el único mes, ¿no?, que tenemos regionalmente un enfriamiento, lo cual podría eventualmente atrasar el deshielo, ¿no? Eventualmente, porque en realidad el deshielo ocurre principalmente más en septiembre. Y si vamos a lo que es el cambio en el ciclo hidrológico, acá lo que tenemos es, en sombra, lo que ven es el rango intercuartílico, ¿sí? Es percentil 25 y 75, esa banda. En rojo es antes del punto de quiebre, en azul es después del punto de quiebre. Y la línea negra es el percentil 50 antes del punto de quiebre y la línea punteada es el percentil 50 después del punto de quiebre. Entonces, básicamente acá lo que tenés es cómo es el ciclo, ¿no?, el ciclo anual del caudal, antes y después del quiebre para cada río. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si vemos el río Chubut, antes teníamos más marcado un máximo relativo, o sea, teníamos un primer piso acá en invierno y después el máximo en primavera, pero después del quiebre empezamos a tener como una triple onda ahí metida, ¿no? Si lo ven. En donde en esa triple onda tenemos un máximo más tarde, tenemos un máximo intermedio y un
uno ahí en... A esto me refiero con la triple onda que tenemos ahora. Que esto, ¿a qué puede deberse? Puede deberse, por ejemplo, a las anomalías frías en octubre que se divide el máximo de primavera en dos, ¿no? Después, por ejemplo, en el río Neuquén, lo que vemos es, tenemos los dos máximos, pero acá tenemos un cambio, el máximo de primavera se está adelantando más o menos 20 días de lo que era antes. O sea, estamos teniendo el máximo de primavera antes. ¿Esto qué te hace? ¿Esto qué estaría implicando? Estaría implicando que el derretimiento está ocurriendo antes porque tenés más calor, básicamente, pero también eso hace que más rápidamente caiga el caudal del río, más rápidamente se derrite toda la nieve y llegamos a muchos menores caudales y mucho antes a tener menos disponibilidad de agua en el verano. ¿Sí? Bueno, básicamente todo esto ha generado un montonazo de conflictos porque, esto que les decía, ya teníamos un problema antes, que era esta cuestión de disponibilidad de agua versus necesidad de ese agua, que todo este cambio lo que ha hecho es incrementar este problema, ¿no? Frente a esto, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que desde distintas instituciones se ha atacado este problema pensando, ok, tengo una sequía, llamo a la Mesa Nacional de Emergencia Agropecuaria, le digo, tenemos una emergencia por sequía, se giran fondos de la nación para afrontar la emergencia, pero se enfrenta a la emergencia pensando en, yo tengo una sequía, ¿no? Y una sequía es un evento que en algún momento termina y volvemos a un régimen normal, si se quiere, ¿no? Ahora, hay estrategias justamente para atacar la problemática de un evento puntual. Pero si nosotros lo que tenemos es justamente un cambio en las condiciones medias, lo que te cambió es, no es que tenés un evento puntual, esto es un cambio directamente en las condiciones medias, no tenés que pensar en estrategias justamente para afrontar una emergencia. Vos lo que tenés que pensar es en herramientas de adaptación a esta nueva realidad, si se quiere, ¿no? Tenés que adaptar tu sistema a que funcione con esta nueva media de precipitación, esta nueva media de temperatura, ¿no? Esta nueva disponibilidad del agua, ¿sí? Y en ese sentido es que también hay un gran problema, porque primero, por un lado, se pensó, digamos, los primeros 6, 7, 8 años, se pensó desde una lógica de sequía y se afrontó, digamos, a través de políticas públicas como si fuera una sequía. Luego, básicamente, cada vez se le empezó a dar menos importancia, porque básicamente estaban diciendo todos los años hay sequía, ¿no? Pero a la vez hay otro problema, que es que por cómo funciona también la implementación de estas políticas públicas y de atacar un problema como este, si vos no decís que tenés una sequía, y vos lo que decís, me cambió el clima, no tenés herramientas legales para pedir partidas presupuestarias. Entonces, acá hay una, si que se quiere, una discusión de cómo afrontar un problema como estos. Porque si yo digo que es sequía, me van a dar fondos para poder atacar la problemática y puedo pensar en proyectos. Si yo no digo que es sequía, no me van a dar fondos, pero voy a poder pensar en buenas estrategias. Entonces, eso es un tema delicado a cómo tratarlo, ¿no? Y uno intentar de pensar en estrategias de adaptación en estos casos y no en estrategias de mitigación, ¿no? Bastante general. En inglés existe más fácil la palabra porque existe adaptation y coping. Coping es justamente para eventos puntuales intentar salir de ese estrés puntual, ¿no? Un evento puntual puede ser una inundación, una tormenta severa, lo que fuese, un incendio, ¿no? Adaptación está pensado justamente a adaptarte a los cambios en el clima, ¿no? Cambios más en términos medios hablando. Y bueno, eso es un poco todo.
¿No la serie de precipitación? Sí. Era de todas las estaciones. De todas las estaciones. ¿Qué parte? Todas las que están cerca de la No, todas. Todas las que están Todas. ahí, las de Rosario, todas. Todas. O sea, Pero si haces eso mismo solamente con estar aquí en la boca, observado, ese cambio. bueno, fíjate, este es el cambio medio. O sea, esta es la diferencia de medias. Fíjate que en provincia de Buenos Aires tenés un cambio que levemente es del mismo signo, pero es mucho más chico. O sea, obviamente en la cordillera es más fuerte. Sí. Más el cambio. Sí, sí. Solo para Sí, sí. y otra cosa, ¿has pensado de hacer un estudio dinámico? A ver, sí, los matemáticos, pero Sí, de hecho, un patrón, sí, hay como 18.500 proyectos de ideas a seguir con todo esto. Tema de tiempos y recursos humanos. Pero sí, a ver, porque la idea, por un lado, la idea también es estudiar la serie entera, porque vos de Río Neuquén tenés datos de 1905. Entonces tenés ahí una serie de datos de larga que podés estudiar mucho mejor la baja frecuencia y también ver qué tanto de esto lo podés llegar a atribuir a algo más de baja frecuencia o algo de cambio climático, ¿no? Eso por un lado es una idea. Por otro lado está el tema de ver si cambiaron las teleconexiones antes y después del quiebre, ¿no? Y ver qué cambió el flujo base antes y después del quiebre que puedan haber propiciado esto. Pero sí, todo un proyecto de idea, ¿no? Porque después también hay otras cosas que también estamos pensando en ver, que es ver cómo, o sea, más del lado hidrológico, ver si cambió la sincronización en fase de precipitación caudal. O sea, si cambió el cross espectro, hablando más informático. Entonces, esto hay como se puede sacar de... sí, una cosa más puede ser un estudio de selección. Sí, sí. Sí, sí, no es que es. Andes. De todo. O sea, de hecho también está la gran pregunta que es, porque mi hipótesis es que todo el cambio este debe estar asociado a la tendencia en la SAM en los últimos años. El tema es que la tendencia en la SAM cambió principalmente a fines de los 90. Y el cambio este está en torno al 2007. Entonces, ahí tenés un gap de años, que es si la atribución es la SAM, ¿qué pasó en el medio? ¿No? O más o menos creo que en el 98, más o menos, donde cambia bien abruptamente la SAM y tenés el cambio en la tendencia. Entonces, bueno, pero del 98 al 2007, ¿qué pasó? Creo que no. Igual después no. Sí. Pero digamos, hay una diferencia ahí, hay un desfasaje en términos de signo. O sea, no es que pasó más cerquita. Entonces, bueno, hay algo en el medio ahí. También, sí, después del quiebre, el SAM es la mejor. También. Sí. Vos, Horacio, tenías. No, una pregunta que quizá me quiere al principio. Comparté lo de los ríos, que es el centro importante. El valor de esa media, ¿en qué periodo lo va a tomar? No, el periodo. Esto es de los años 80. El resto del estudio sí se centra en el 80 al presente, que sería datado, ¿no? El quiebre, igual, si vos tomás toda la serie, la ves. No veo los números. Por eso señalé 1980 acá. ¿No? Acá está 1940. Ah, claro. Sí, sí. Y, o sea, el quiebre. La media debe ser. La verdad es que no me acuerdo qué periodo de referencia usted para calcular la normalidad. Igual es simplemente
no hace, o sea, no te va a cambiar el resultado del test, luego te va a cambiar una cuestión de visualización de que se corra ese frontera. Bueno, ya que estamos con esta figura, algo interesante es muchos test que daban en el 2010 está asociado básicamente a que tenés estos 2 años, ¿no? 2008 y 2009, que dieron con caudal alto. Nosotros asumimos que esos caudales deben estar asociados a que justamente vos, al tener la cordillera y tener, digamos, tanto glaciares como agua subterránea congelada, eso lo que te genera es un buffer, ¿no? Entonces, lo más probable es que en el 2007 realmente haya ocurrido el quiebre y tenés menos precipitaciones y más temperatura, pero en el caudal, esto que es esta señal que todavía se ve con algo de caudal, puede ser por el buffer que te genera justamente los hielos y la nieve. Es un... Sí. Sí, como que te amortiguan, si se quiere, la respuesta en la señal. Todo Sí. Pero justo esos años en esta zona del final, si quiere. La peor sequía fue en el 2007 en la zona. En Patagonia, 2007 fue muy seco, 2008 y 2009 no tanto en relación al 2007. Por eso en el 2007 tiene sentido que el caudal haya sido, digamos, tan drástico la bajada, pues el 2007 fue bastante fuerte. 2008 y 2009 no fue tan fuerte en términos de precipitación y por eso estimamos que acá lo que estuvo actuando es. Pero sí. ¿No se cuantificó más o menos cuánto se perdió por esas fuentes de hielo, agua subterránea congelada? Si hay recuperación de eso. Bueno, eso es otra cosa que quiero hacer, pero hace 2 años lo estoy persiguiendo al seque, porque básicamente hay pocos datos. Básicamente lo que queremos hacer es usar Grace, pero la señal de Grace es muy rara en Patagonia. Es muy rara porque vos tenés, Grace te detecta este cambio, o sea, vos tenés, o sea, ves cómo cae la cantidad, la pongo en términos para que todos entiendan. Grace son 2 satélites que lo que miden es gravedad, ¿no? Y básicamente es una retícula de gravedad y a través de eso lo que se saca es, puedes sacar la cantidad de la columna de agua que hay en la Tierra, ¿no? Te mezcla todo, o sea, te mezcla laguna con acuífero con glaciar, ¿no? Es columna de agua. Y con eso vos lo que podés estudiar es justamente cambios en los reservorios, ¿no? Pero vos tenés, en el 2007 vos tenés una caída, ¿sí? Pero tiene un comportamiento raro porque en el 2014, que fue un año relativamente que llovió un poco más, un año medio extremo de lluvia, tenés un recupere y como que vuelve al estado previo al quiebre y queda ahí. Es raro. Y no o sea, he charlado con hidrólogos y demás, no le encuentro sentido, por eso le están hinchando las pelotas al seque, que entiende más de gravedad, a ver si qué puede estar pasando y todavía no lo he convencido. Pero sí, está interesante toda esa parte. Cuando hablas de acciones de investigación que toman, ¿qué Y- suelen hacer? No, mira, es que ahí principalmente lo que se hizo fue lo siguiente. Vos tenés lo que es la ley ovina y ley caprina, que son leyes nacionales para restaurar, aumentar y mejorar la producción de ganado ovino y caprino. Como esas leyes o sea, existían, tenían fondos, se utilizó básicamente los fondos de esas leyes en provincias de Neuquén y Río Negro para atacar esta problemática. ¿Sí? Pero a partir de esos proyectos se usó plata para atacar la problemática. Pero ¿qué pasaba? No se pensaba mucho en estrategias de adaptación y, no sé, por ejemplo, se gastaba plata de repente en llevar forraje para que los animales tengan para comer porque el campo había producido menos.
¿no? Eso es algo que te saca de un estrés puntual. Ahora, si el campo produce menos continuamente, no tiene sentido llevar forraje. O sea, tenés que cambiar cómo administras el campo, ¿no? Tenés que cambiar otra cosa. Hay cosas que se hicieron igual, que sirven como estrategia de adaptación, porque, qué sé yo, hicieron, por ejemplo, tanques de reserva de agua. Eso te sirve después para mejorar el manejo de agua en un contexto donde tenés menos agua, ¿no? Pero se hicieron pensando en realidad tener la reserva para una sequía y ya la finalidad era otra, que modificar el uso de eso, ¿no? ¿Se entiende ahí un poco mejor? Sí, no, la pregunta era, para tener mayor disponibilidad de agua, lo único que se me ocurre es manipular el precio. Que tengan incidencia sobre eso, que, por ejemplo, entre Mendoza y La Pampa es un quilombo siempre político por el tema del manejo del atuendo. Sí, no, pero acá no va tanto por ese lado, sino porque, de hecho, el caudal lo uso como una cuestión de síntesis del sistema hidrológico, pero de hecho, no, el río en sí afecta nada más al valle irrigado, se quiere, la disponibilidad de agua, y dentro de todo no tiene tanto problema porque tenés el río. En todo el resto de la estepa patagónica, que no tenés río ni tenés encima una aguada chiquitita y demás, lo que tenés que hacer son varias cosas. Por un lado, mejorar el manejo del agua en sí. Por ejemplo, tener captadores de agua en los techos, no tener la reserva de agua, no tener un tanque australiano que se evapora, más en la Patagonia tenés mucha radiación y sol, la evaporación es muy grande, ¿no? Hacer un tanque enterrado. O sea, cuestiones más de gestión del agua interna, por un lado, y por otro lado, cuestiones más de gestión ganadera. Cuestiones muy simples, es decir, qué sé yo, antes tenías un campo que podía soportar, no sé, 1000 cabezas de ganado. Ahora tal vez ese mismo campo te puede soportar 600 cabezas de ganado. Bueno, no intenten meterle 1000 cabezas de ganado porque va a tener problemas, ¿no? Reducir eso, mejorar los esquemas de pastoreo. Como tenés menos agua y también más estrés térmico de la planta, las plantas no se recuperan de la misma forma. Entonces, hacer un pastoreo rotativo para que las plantas tengan su descanso y puedan recuperarse y volver a generar forraje, ¿no? Como hay toda una cuestión más, es más de gestión del manejo de los recursos a escala local. Eso es muy lejos. Tiene que ver con ¿qué? Eso plantea los lejos. Y no son fáciles. Tiene que ver con la parte del negocio del campo. También. Y el problema que parece por ciento de ganado. Sí, es una condición esencial. No, y también el tema del manejo de agua, o sea, también necesitas una inversión porque ¿no? Que se hace un tanque enterrado lleva su costo, y si cada productor tiene que hacer un tanque enterrado, y así como un lazo de cuestiones. También tenés el hecho del manejo de los pedales, de los machines, cómo manejarlos para que no se sequen y demás. Y lo que tenés es que ya estás en una situación en la cual muchos machines ya están secos o se perdieron, y recuperarlo es un quilombo, entonces también, o sea, no es fácil la cosa, es compleja. Bueno, y ahí es donde está casi toda la otra parte de mi grupo de trabajo. Jason, el tema del turismo, ¿Qué? no, el tema del turismo, siendo que por ahí la noche depende mucho de la situación de vida, pudiste hablar de ya, dijeron algo, contaron algo, O sea, cantidad de turistas, o qué. no, si este problema, más o menos, está repercutiendo en el Claro, eso sí. Sí, todo el mundo, pero, o sea, sí. La temporada de nieve en promedio es más corta. Vos pensás que antes la gente, o sea, la gente podía llegar a esquiar incluso en noviembre y diciembre subiendo por sus propios medios. O sea, hoy en día casi es real pensar en eso. O sea, se ve. Una pregunta más más a la sinóptica y a la parte de gestión. Para la época de poca lluvia, más de sequía en meses de verano, ¿serviría, por lo visto en otros países,
como agregar al sistema de alertas la persistencia de no lluvia para el manejo de agua, porque estamos acostumbrados siempre de la meteorología a pensar los fenómenos severos desde lluvia intensa, tormentas, nevadas fuertes y demás. Pero he visto que otros países que dependen mucho del agua, o sea, que dependen mucho del agua, sobre todo el agua de lluvia, empezaron a hacer alertas de persistencia de días de no lluvia. Meteorológicamente, los días que uno dice está más tranquilo, que está soleado, 30 grados, viento del sur, se acabó la meteorología, ya mucho más que eso, y capaz tenés 2 semanas, 3 semanas donde no llueve nada, y decir que quería ir y está esperando a que le hagan 2 gotas. Sí, si bien se podría hacer, yo no sé si usaría el no lluvia, porque para mí es más interesante algún tipo de índice que te acumule días, ¿no? Y te está hablando de cantidad de agua acumulada en una cierta cantidad de días por el uso que después puedes dar. Y lo que sí hay, que de hecho lo desarrolló gente de mi grupo, es no de clima, sino justamente con el NDVI, que el NDVI te da una idea de la cantidad de biomasa, ¿no? Un sistema de alerta temprana por sequía agronómica viendo la tendencia del NDVI, ¿no? Que básicamente en realidad esa tendencia está respondiendo a precipitación y temperatura, ¿no? Y la ventaja que tiene es que la medida, una medida satelital que es bastante fehaciente, que para hacer un monitoreo meteorológico tenés el problema de que en el medio de la estepa no tenés datos y pongas ese monitoreo. Entonces, No, aparte ahí, bueno, puede haber instituciones exageradamente altas, de nada, sí, 50 metros, más de una baruta. por eso yo creo que el camino, como justamente son todos sistemas ganaderos extensivos de pastizales naturales, el NDVI es una buena forma de tenerlo como herramienta para sequía, porque de hecho esto te integra muchas cosas, muchos procesos. Si no hay más preguntas, luego, gracias a mí.